El sol descendía lentamente sobre el horizonte del mar de Laptev, proyectando una luz dorada que contrastaba con el frío glacial que lo envolvía todo. Su reflejo en las aguas congeladas era engañosamente cálido, como si el fuego del cielo quisiera imponerse sobre el hielo que dominaba la región. Sin embargo, la belleza del paisaje escondía un peligro inminente. En cuestión de minutos, la tonalidad dorada comenzó a desvanecerse y el cielo adquirió una pátina de gris cada vez más espesa. Las primeras ráfagas de viento recorrieron la inmensidad del océano helado, levantando partículas de nieve que flotaban en el aire como diminutas cuchillas de hielo. A lo lejos, icebergs flotaban a la deriva, como titanes dormidos que se movían sin rumbo en la vasta extensión del mar. Algunos eran gigantescos, sus paredes afiladas emergiendo de las profundidades con una imponente elegancia, mientras que otros parecían apenas fragmentos de un reino mucho mayor, desgajados por el tiempo y la naturaleza implacable. El crujido del hielo resonaba en el ambiente, un sonido sordo y ominoso que rompía la aparente quietud de aquel paisaje desolado. Cerca de la orilla, donde el hielo aún se mantenía firme, una madre osa polar avanzaba con paso firme. Su espeso pelaje blanco la protegía del clima implacable, pero su instinto le decía que el invierno no perdonaba. Había guiado a su cachorro hasta aquella zona, donde el hielo aún era lo suficientemente fuerte como para sostenerlos. Sabía que, con suerte, podrían encontrar peces atrapados en pequeñas grietas o focas descansando al borde de los témpanos. El cachorro, inocente y curioso, imitaba cada uno de los movimientos de su madre, sin saber que esa tarde el destino le tenía preparado algo mucho más cruel que el hambre. El pequeño oso, con su torpeza natural, avanzaba con pequeños saltos, olisqueando el aire frío con entusiasmo. Su aliento se hacía visible en el ambiente gélido, formando pequeñas nubes que desaparecían en segundos. De vez en cuando, deslizaba su pata sobre el hielo, disfrutando del sonido que hacía al deslizarse, como si el momento fuera solo un juego. Para él, el mundo no era más que un enorme patio de recreo cubierto de blanco. No tenía noción del peligro, no comprendía la dureza de la vida en aquellas tierras. Solo sabía que su madre estaba cerca, y eso era suficiente. Pero la madre, mucho más consciente del entorno, percibía algo que su cría aún no podía comprender. El clima estaba cambiando demasiado rápido. El viento soplaba con una fuerza inusual y la nieve comenzaba a acumularse en el aire, difuminando la línea entre el cielo y la tierra. Levantó su hocico, olfateando el aire en busca de alguna señal, pero lo único que encontró fue la advertencia silenciosa del hielo crujiendo bajo sus patas. Sus ojos oscuros recorrieron el horizonte con preocupación, el color del cielo había cambiado, adquiriendo un tono gris oscuro que presagiaba tormenta. Sabía que debían regresar a la seguridad del interior, pero el cachorro aún no entendía la urgencia. Ajeno a la creciente amenaza, el osesno había encontrado un pequeño agujero en el hielo y miraba el agua con curiosidad. Sus garras rasparon la superficie helada, tratando de ampliar la abertura, mientras se inclinaba peligrosamente hacia adelante, fascinado por los reflejos que danzaban en el agua negra como la noche. La superficie parecía un espejo inquietante que mostraba su propio rostro distorsionado por las ondulaciones del mar. Era la primera vez que veía algo tan hipnótico, tan misterioso. La madre emitió un gruñido bajo, una advertencia firme pero tranquila. Quería que el pequeño comprendiera sin necesidad de violencia. Debían irse. Pero el cachorro no quería apartarse del agua. Sabía que su madre cazaba en esos pozos y quería intentarlo él también, aunque aún no tenía la fuerza ni la destreza para atrapar un pez. Fue entonces cuando la primera ráfaga de viento fuerte llegó sin previo aviso, barriendo la superficie del hielo con una brutalidad que el cachorro no había experimentado antes. Su pequeño cuerpo tembló de frío, y por primera vez sintió la incomodidad del clima extremo. La nieve comenzó a caer con una intensidad inesperada, cegando la vista y haciendo que incluso el horizonte desapareciera en una cortina de blanco. El cachorro miró a su madre con un ligero atisbo de preocupación, pero antes de que pudiera moverse, una fuerte ráfaga lo hizo resbalar, deslizando su pequeño cuerpo por el hielo liso.
La madre rugió con desesperación, girándose rápidamente y extendiendo su trompa para tratar de sujetarlo. Pero el viento no le dio oportunidad. El pequeño rodó sobre sí mismo, aferrándose desesperadamente con sus garras al hielo que, hasta ese momento, le había parecido firme y seguro. Pero la tormenta no mostraba piedad. El hielo empezó a crujir bajo su peso, resquebrajándose en líneas finas que se extendían como relámpagos sobre la superficie. De repente, un sonido hueco y aterrador retumbó en el aire. El témpano de hielo en el que estaba el cachorro se desprendió con un estruendo. La madre se lanzó hacia adelante, tratando de alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. El pedazo de hielo flotante se separó del resto, deslizándose lentamente mar adentro. El pequeño, ahora atrapado en su diminuta balsa helada, miró a su madre con desesperación. Sus ojos, llenos de confusión y miedo, buscaban una respuesta, una solución. La madre rugió con fuerza, corriendo a lo largo del borde, tratando de encontrar un camino para alcanzarlo. Pero el viento y las olas del gélido mar de Laptev lo arrastraban cada vez más lejos, separándolo de la única protección que había conocido en su corta vida. El cachorro gimió, intentando moverse torpemente sobre el trozo de hielo que crujía con cada intento de sostenerse. Estaba solo. El cielo, ahora completamente gris, se cerró sobre él como una bestia hambrienta. La tormenta había comenzado. El viento se levantó de repente, como un rugido salvaje que atravesó la inmensidad del mar de Laptev. Las suaves ráfagas de aire helado se transformaron en violentos latigazos de nieve que oscurecieron el horizonte en cuestión de segundos. El cielo, antes teñido de un dorado apagado por el atardecer, ahora era un manto gris y opresivo que caía sobre la tierra como una advertencia de la tormenta que se avecinaba. La madre osa polar, que hasta hace un momento había observado con paciencia los juegos torpes de su cría, levantó el hocico en alerta. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Un segundo después, una corriente de viento azotó con tal fuerza que la nieve del suelo se elevó en espirales caóticas, convirtiendo el paisaje en un borrón de sombras y destellos de blanco. La temperatura descendió bruscamente, y el crujido del hielo resonó con más intensidad, como si las entrañas del océano despertaran con la tormenta. El pequeño osesno, hasta entonces entretenido con los reflejos del agua en el hielo, se estremeció ante la repentina explosión de frío. Su diminuto cuerpo, cubierto de un espeso pelaje blanco, no estaba preparado para la fuerza del viento que lo empujó sin piedad. Dio un paso en falso y resbaló, sus garras rasguñando la superficie helada en un intento desesperado por mantenerse firme. La nieve golpeaba su cara, cegándolo y haciéndole perder toda orientación. Un miedo primitivo, desconocido para él hasta ese momento, se apoderó de su pequeño cuerpo. La madre emitió un gruñido profundo y urgente, una advertencia para que su cría se acercara de inmediato. Pero el cachorro no podía moverse. El viento lo empujaba, la nieve le impedía ver, y sus patas, aún torpes, no encontraban estabilidad en la superficie cada vez más resbaladiza. El caos se apoderó de la manada. Los demás osos polares que se encontraban en las cercanías comenzaron a moverse con rapidez, algunos corriendo hacia el interior en busca de refugio, otros lanzando gruñidos para advertir a sus crías del peligro inminente. El sonido de la tormenta se mezclaba con los rugidos de desesperación, creando una cacofonía aterradora. Los elefantes blancos de hielo que flotaban en el mar crujían y se movían como criaturas vivientes, chocando entre sí mientras la marea los sacudía. Cada segundo que pasaba, el viento ganaba más fuerza, y la visión de la madre osa se volvía borrosa por la nieve que azotaba su rostro. Y entonces ocurrió lo impensable. Un fuerte chasquido resonó a través del hielo. La superficie donde el cachorro de oso estaba atrapado se partió repentinamente, como una herida que se abre en la piel de la tierra. La madre corrió con desesperación, sus patas golpeando el hielo en un intento por alcanzarlo, pero antes de que pudiera llegar, el pequeño pedazo de hielo se desprendió y comenzó a alejarse. El osesno gimió con pánico, sus garras rasgando la superficie en un intento inútil de detener su desplazamiento.
Sus patas se deslizaban sin encontrar un punto de apoyo, mientras su frágil balsa helada flotaba cada vez más lejos de la orilla firme. La madre rugió con fuerza, corriendo a lo largo del borde, intentando encontrar un camino para alcanzarlo. Pero el agua negra y gélida ya se interponía entre ellos, una barrera impenetrable que aumentaba con cada segundo que pasaba. El pequeño extendió su pata hacia su madre, su instinto diciéndole que ella lo salvaría. Pero por primera vez en su corta vida, ella no podía hacerlo. El viento seguía empujando con brutalidad, y la nieve caía con más intensidad, cubriendo su visión de forma casi total. El hielo que sostenía al cachorro se tambaleó peligrosamente, balanceándose con las olas que comenzaban a levantarse en la tormenta. El oso intentó ponerse de pie, pero su pequeño cuerpo no estaba hecho para esa lucha contra el océano. Sus patas se deslizaron y, por un instante, sintió el vacío debajo de él. Un estremecimiento recorrió su ser al darse cuenta de que el agua helada estaba a centímetros de tragárselo. La madre no dejó de rugir. Su voz, fuerte y desesperada, atravesó la tormenta, llamándolo con toda la urgencia de su instinto protector. Pero el cachorro ya no podía hacer nada. Su balsa de hielo se alejaba cada vez más. Sus ojos, redondos y llenos de miedo, se fijaron en la silueta borrosa de su madre, que aún intentaba correr tras él. Pero la nieve cubrió su visión, y poco a poco, la figura de su madre desapareció en la cortina blanca. La tormenta se lo había llevado. A la deriva, con el viento aullando a su alrededor y el mar acechando bajo sus patas, el osesno quedó solo. El Valiant avanzaba lentamente a través del mar de Laptev, navegando con cautela entre los bloques de hielo flotante que se extendían como un laberinto helado. El viejo barco de carga, con su casco reforzado para resistir las aguas gélidas, realizaba su último viaje de la temporada antes de que la llegada del invierno hiciera imposible la navegación. Era una misión rutinaria, un recorrido más antes de regresar al puerto y esperar a que la primavera despejara las rutas marítimas. Pero esa travesía, que debía ser una más en los registros de la tripulación, estaba a punto de convertirse en una historia que ninguno de ellos olvidaría. En la cubierta, Leonard, un marinero alto y de espalda ancha, permanecía de guardia, envuelto en una gruesa chaqueta de lana mientras el viento helado le golpeaba el rostro con la fuerza de un látigo invisible. Había estado en muchos mares, pero nunca dejaba de asombrarse ante la brutalidad del océano Ártico. El hielo crujía a su alrededor, moviéndose lentamente como gigantes dormidos que despertaban con el vaivén de la corriente. Leonard, con su aguda vista entrenada por años en el mar, notó algo inusual a lo lejos. Entre los bloques de hielo a la deriva, algo parecía moverse, una pequeña mancha blanca que contrastaba apenas con el paisaje monocromático. Frunció el ceño y entrecerró los ojos para enfocar mejor. Al principio, pensó que era un reflejo de la luz en el hielo, pero un instante después, el objeto se movió otra vez. No era un iceberg, ni una simple sombra. Algo estaba vivo allí. Su corazón dio un leve brinco al darse cuenta de lo que veía. No era un simple fragmento de hielo flotante, sino una pequeña figura que temblaba, atrapada en una balsa helada a la deriva. «Rosie, ven aquí un momento», llamó, sin apartar la vista de la figura en el agua. Rosie, la única tripulante femenina a bordo, era conocida por su habilidad para identificar cosas fuera de lo común en el mar. Rápida y eficiente, acudió a la señal de Leonard y tomó los binoculares que colgaban de su cuello. Le bastaron unos segundos para darse cuenta de la gravedad de la situación. «Dios mío, es un cachorro de oso polar», exclamó, su voz llena de urgencia. Leonard sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no por el frío. Ahora que Rosie lo había confirmado, la imagen ante él se volvió aún más desgarradora. La pequeña criatura estaba completamente sola, su cuerpo tembloroso y encorvado contra el viento. Se aferraba desesperadamente al borde del trozo de hielo, con sus patas delanteras extendidas, como si intentara sostenerse con las pocas fuerzas que le quedaban.
Rousey bajó los binoculares y miró a Leonard con el ceño fruncido. No sobrevivirá mucho tiempo ahí fuera. Tenemos que hacer algo. Leonard asintió con firmeza y corrió hacia la cabina del capitán James. El capitán James llevaba más de 20 años navegando en esas aguas. Era un hombre de pocas palabras, pero su experiencia lo hacía una leyenda entre la tripulación. En el puente de mando, revisaba el mapa de navegación cuando Leonard y Rousey irrumpieron con la urgencia escrita en sus rostros. «Capitán, tenemos un problema». Leonard fue directo al punto. «Hay un osesno atrapado en un bloque de hielo. Está completamente solo». James levantó la mirada con calma, pero en cuanto vio la expresión de Rousey, supo que no era una falsa alarma. «¿Estás segura?», preguntó. Rousey asintió, todavía con los binoculares en la mano. «No hay duda. Está en un trozo de hielo que se está alejando. Si no hacemos algo, el viento lo llevará mar adentro y no sobrevivirá». El capitán exhaló lentamente, mirando por la ventana. Sabía que intervenir era un riesgo. Las aguas estaban peligrosamente frías, el hielo era traicionero y el rescate de un animal salvaje nunca era sencillo. Pero también sabía que, sin ayuda, ese cachorro de oso estaba condenado. «Preparad las redes de rescate y aseguren las cuerdas. Nos acercaremos con cuidado». Rousey y Leonard intercambiaron una mirada de alivio y corrieron a dar la alarma a la tripulación. En cuestión de minutos, el Valiant cambió de rumbo y se dirigió hacia el osesno que luchaba por su vida en el mar helado. Lo que estaba por ocurrir sería una batalla contra el tiempo, el clima y la fuerza indomable de la naturaleza. Pero en ese momento, en la cubierta del Valiant, una chispa de esperanza había nacido. El Valiant avanzaba lentamente, cada metro ganado en el mar helado era una batalla contra la tormenta que se intensificaba a su alrededor. El viento silbaba entre los mástiles y hacía crujir las cuerdas como si el barco mismo se quejara del peso de la misión que estaban a punto de emprender. La nieve caía en ráfagas violentas, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. El bloque de hielo en el que el osesno luchaba por mantenerse firme se balanceaba peligrosamente, cada sacudida amenazando con arrojarlo a las aguas gélidas del mar de Laptev. En el puente de mando, el capitán James tenía el rostro tenso mientras observaba la escena a través de los binoculares. Sabía que la maniobra sería complicada. Aquel no era un rescate convencional, no solo enfrentaban el riesgo de chocar contra un iceberg escondido bajo las aguas, sino que también debían acercarse lo suficiente como para salvar al oso sin asustarlo ni hacerlo caer al mar. La más mínima falla y la pequeña criatura desaparecería bajo el hielo. James dejó los binoculares a un lado y se dirigió a la tripulación reunida en la cubierta. Su voz cortó el estruendo del viento como un cuchillo. «Sabemos el riesgo que estamos tomando. La tormenta está empeorando y no tenemos mucho tiempo. Este osesno no sobrevivirá si lo dejamos a la deriva. Vamos a traerlo a bordo». Los hombres y mujeres en la cubierta asintieron, sin titubear. Sabían que cualquier error podía costarles caro, pero la determinación de salvar aquella vida era más fuerte que el miedo. Rousey, Leonard y Michael fueron los primeros en moverse, coordinando los preparativos del rescate. Leonard revisó las redes de seguridad, asegurándose de que pudieran resistir el peso del osesno sin romperse. Rousey trajo una manta gruesa y un botiquín de primeros auxilios. Sabían que, incluso si lograban subirlo a bordo, el frío extremo podría haber debilitado gravemente su pequeño cuerpo. Michael se encargó de las cuerdas de anclaje, necesarias para mantener el barco estable mientras intentaban acercarse al bloque de hielo sin que la corriente los desviara. Desde la cubierta, Rousey observó con angustia cómo el osesno intentaba moverse. Sus patas resbalaban en la superficie lisa y sus garras no encontraban dónde aferrarse. Con cada ráfaga de viento, su pequeño cuerpo se sacudía, y cada vez que intentaba pararse, el hielo se inclinaba un poco más. No aguantaría mucho más.
El Valiant comenzó la aproximación, deslizándose entre los icebergs con precisión quirúrgica. James y Michael monitoreaban los radares y las lecturas de profundidad para evitar trampas ocultas bajo la superficie. El más mínimo error y el barco podría quedar atrapado entre los bloques de hielo. «Vamos a tener que hacer esto rápido», murmuró James, ajustando la dirección del timón. La distancia se reducía cada vez más. 50 metros. Rousey sostenía una cuerda, lista para lanzarla en cuanto tuvieran la oportunidad. 30 metros. Leonard se apoyó en la barandilla, observando cada movimiento del osesno, asegurándose de que todavía tuviera fuerzas para reaccionar. 20 metros. El hielo crujió de forma ominosa bajo la criatura, y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. 10 metros. El bloque de hielo se inclinó peligrosamente hacia un lado. El cachorro de oso perdió el equilibrio y sus patas delanteras resbalaron al vacío. Se aferró desesperadamente con sus garras traseras, dejando escapar un gruñido ahogado de miedo. «Ahora», gritó Leonard. Rousey lanzó la cuerda con precisión, asegurándose de que la caída del osesno fuera detenida antes de que tocara el agua. El viento casi la desvió, pero la cuerda cayó justo a tiempo, rozando la superficie del hielo a pocos centímetros del cachorro. El osesno miró la cuerda, sus ojos llenos de pánico e incertidumbre. No entendía lo que sucedía, pero su instinto le decía que debía sujetarse a lo que fuera para sobrevivir. «Agarra la cuerda, pequeño. Vamos». Rousey le gritó con desesperación, como si el osesno pudiera comprenderla. La tripulación entera contuvo la respiración cuando, con sus últimas fuerzas, el osesno levantó una de sus patas delanteras y se aferró débilmente a la cuerda. Era el momento decisivo. «Sujétenlo fuerte. No lo dejen caer», rugió James mientras el Valiant se sacudía por el viento y las olas. Leonard y Michael tiraron con todas sus fuerzas, mientras Rousey se aseguraba de que la cuerda no se deslizara de las garras del osesno. El barco se inclinó ligeramente, pero la tripulación no soltó la cuerda. El cachorro, aterrado y exhausto, se dejó arrastrar lentamente hacia el barco. Cada metro ganado era una victoria contra el mar, contra la tormenta y contra la desesperación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el osesno cruzó el borde de la barandilla y cayó pesadamente en la cubierta del Valiant. El silencio se apoderó de la tripulación por un segundo. Solo se escuchaban los jadeos del osesno y el crujir del hielo detrás de ellos. Habían logrado traerlo a bordo. Rousey corrió hacia el cachorro, cubriéndolo con la manta gruesa mientras su cuerpo temblaba de frío y miedo. El pequeño oso abrió los ojos, asustado, confundido, pero vivo. Michael, aún respirando pesadamente por el esfuerzo, miró a James con una mezcla de incredulidad y alivio. «Lo logramos». James observó al pequeño oso envuelto en la manta, su respiración aún agitada pero estabilizándose poco a poco. Sabía que el rescate aún no había terminado. Ahora debían asegurarse de que sobreviviera la noche y encontrar la manera de llevarlo a un lugar seguro. Miró hacia el horizonte, donde la tormenta aún rugía en la distancia, y luego fijó la vista en su tripulación, cubierta de nieve pero con sonrisas en sus rostros. «Sí, lo logramos. Pero aún queda mucho por hacer». El Valiant, con su inesperado pasajero a bordo, se alejó lentamente del iceberg, adentrándose en la oscuridad del mar helado, en busca de un destino donde la esperanza pudiera prevalecer. El cachorro de oso polar yacía sobre el bloque de hielo, su pequeño cuerpo temblando sin control. El agotamiento y el hambre lo debilitaban, y cada respiración que tomaba era un esfuerzo. Su pelaje, antes esponjoso y fuerte, ahora estaba empapado de nieve y salpicado de escarcha. Había perdido la noción del tiempo, el frío había entumecido su cuerpo, y su instinto de supervivencia, aunque aún latente, comenzaba a flaquear. Cada minuto que pasaba en aquel pedazo de hielo flotante era una sentencia de muerte. Desde la cubierta del Valiant,
La tripulación lo observaba con una mezcla de urgencia y preocupación. El mar estaba cada vez más turbulento, y el viento golpeaba con furia el barco, dificultando las maniobras. El bloque de hielo en el que estaba el Osesno se inclinaba peligrosamente con cada sacudida de las olas, amenazando con voltearse en cualquier momento. James sabía que no podían esperar más. «Tenemos que estabilizar el hielo antes de que sea demasiado tarde», dijo con firmeza, su voz cortando el viento helado. Leonard y Michael asintieron y se apresuraron a desplegar la red de seguridad, asegurándola a la barandilla del barco. El plan era simple en teoría: rodear el iceberg con la red, evitando que se desplazara más lejos y permitiendo a la tripulación acercarse sin el riesgo de que se fragmentara. Pero la práctica era una historia diferente. El agua estaba en constante movimiento, y cualquier error podía significar que el cachorro terminara sumergido en el mar gélido. Rousi se inclinó sobre la barandilla, sus ojos fijos en el pequeño oso. Su respiración era errática, su mirada cansada y llena de miedo. «No lo va a lograr solo», murmuró, con la angustia pintada en su rostro. Sin dudarlo, tomó una cuerda y la ató a su cintura. «Voy a bajar». Michael la miró con incredulidad. «¿Estás loca?», rugió por encima del estruendo de la tormenta. «No hay otra opción. Tenemos que calmarlo antes de que caiga al agua», insistió Rousi, ya asegurando el nudo con firmeza. El capitán James evaluó la situación en un segundo. Sabía que era peligroso, pero también sabía que Rousi tenía razón. «Tengan cuidado», ordenó con una voz que no admitía objeciones. Michael sujetó la cuerda con fuerza mientras Rousi descendía con cautela por la escalera de cuerda que colgaba sobre la borda. El hielo estaba resbaladizo y el viento no dejaba de sacudirla, pero ella no titubeó. El Osesno la miró con sus ojos oscuros y redondos, temblando, sin comprender qué estaba pasando. Rousi se detuvo a unos metros de distancia y comenzó a hablarle en un tono suave, intentando que el pequeño no entrara en pánico. «Tranquilo, está bien, pequeño, estamos aquí para ayudarte». El oso gimió débilmente, su pequeña nariz temblorosa capturando el olor de los humanos. No entendía qué querían, pero su instinto le decía que no tenía muchas opciones. Michael descendió tras ella, más rápido y con movimientos precisos. El viento los golpeaba sin piedad, y la tormenta no daba tregua. Cuando finalmente pisó el hielo, sacó una manta térmica y la extendió lentamente. «Vamos, amiguito, tienes que confiar en nosotros». El Osesno intentó moverse, pero sus patas traseras resbalaron en la superficie húmeda. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado frío. Se quedó allí, inmóvil, su respiración acelerada. «Está a punto de colapsar», susurró Rousi. Michael no lo pensó dos veces. «Tenemos que subirlo ya». Se volteó y le hizo una señal a Leonard, quien estaba en la cubierta asegurando la cuerda de rescate. Era el momento más peligroso del rescate. Leonard lanzó la cuerda con un lazo cuidadosamente anudado para que quedara cerca del Osesno. Pero el pequeño, confundido y débil, no comprendió lo que debía hacer. «¡Maldición! No va a sujetarla», gruñó Michael. No podían arriesgarse a que entrara en pánico y se moviera demasiado. Si el hielo se rompía bajo sus patas, todo acabaría en un instante. Leonard miró a Michael, ambos entendieron lo que había que hacer sin necesidad de palabras. «Voy a sujetarlo, prepárense para subirnos», dijo Michael, avanzando lentamente hacia el cachorro. El Osesno intentó retroceder, pero no tenía fuerzas. Solo pudo quedarse quieto, temblando. Michael, con toda la paciencia del mundo, extendió la mano y tocó suavemente el pelaje empapado de la criatura. El Osesno se estremeció, pero no hizo ningún intento de morder ni de defenderse. Estaba demasiado débil para luchar. «Está bien, chico. Ya te tenemos». Con un movimiento rápido y preciso,
Michael envolvió la cuerda alrededor del cuerpo del osesno y se aseguró de que quedara bien sujeto. «Ahora, tiren», gritó Rousey, sujetando al osesno con todas sus fuerzas mientras el hielo comenzaba a crujir debajo de ellos. Leonard y James tiraron de la cuerda desde la cubierta del barco. El osesno gimió, asustado, pero su cuerpo subió poco a poco, alejándose del hielo inestable. Michael y Rousey subieron detrás de él, escalando la cuerda mientras las olas golpeaban la base del barco. Cada segundo era crítico. Finalmente, con un último esfuerzo, Leonard y James arrastraron al osesno sobre la cubierta del Valiant. El pequeño cayó sobre la madera helada con un ruido sordo, su cuerpo exhalando un temblor final antes de quedarse completamente inmóvil. Rousey y Michael subieron segundos después, jadeando. Rousey se lanzó al lado del osesno, cubriéndolo con la manta térmica mientras su cuerpo entero convulsionaba de frío. «Vamos, pequeño, resiste». Leonard dejó escapar un suspiro de alivio y James miró al cielo oscuro con la certeza de que habían vencido al destino una vez más. Pero aún quedaba mucho por hacer. La verdadera lucha por la vida del osesno apenas comenzaba. El osesno cayó pesadamente sobre la cubierta del Valiant, su pequeño cuerpo desplomándose como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Su respiración era entrecortada, y cada temblor de su diminuto torso revelaba el agotamiento extremo que lo dominaba. Su pelaje empapado y cubierto de escarcha relucía bajo la tenue luz de las lámparas del barco, mientras sus patas se doblaban bajo su propio peso, incapaces de sostenerlo por más tiempo. Rousey fue la primera en reaccionar. Sin dudarlo, se arrodilló junto al osesno y lo cubrió con una gruesa manta térmica, envolviéndolo con la delicadeza con la que una madre protege a su hijo. El pequeño temblaba incontrolablemente, su cuerpecito helado aferrándose a cualquier indicio de calor que pudiera encontrar. Rousey deslizó sus manos suavemente por su espalda, sintiendo su piel fría y húmeda bajo el denso pelaje. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo». El osesno gimió débilmente, sus ojos oscuros y cansados parpadeando con confusión. Estaba demasiado débil para huir, demasiado exhausto para luchar. Apenas podía entender qué estaba pasando, solo que el mundo helado en el que había estado atrapado parecía, de repente, un poco más cálido. Michael llegó corriendo con un trapo seco y un botiquín de primeros auxilios. El cachorro estaba cubierto de agua salada y nieve endurecida, y si no lo secaban pronto, su cuerpo no resistiría el impacto del frío. Mientras Rousey lo sujetaba con delicadeza, Michael comenzó a limpiar cuidadosamente su pelaje. Cada movimiento tenía que ser preciso y suave, el osesno estaba al borde del colapso. Leonard, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Había logrado salvarlo del mar helado, pero aún no sabían si sobreviviría la noche. James, con el ceño fruncido, ya estaba en el puente de mando, intentando contactar con un centro de rescate de vida silvestre. «Aquí el Valiant, solicitamos asistencia urgente. Hemos rescatado a un osesno a la deriva en un témpano de hielo. Cambio». Solo el sonido de estática respondió a su llamado. James ajustó la frecuencia y probó nuevamente. Nada. El clima interfería con las comunicaciones, la tormenta aún rugía a su alrededor, bloqueando cualquier señal que intentara escapar del barco. Estaban solos en medio del mar gélido, con un cachorro de oso que dependía completamente de ellos. «Maldita sea», murmuró, golpeando la radio con frustración. Michael, que se había acercado a escuchar la transmisión, exhaló pesadamente. «¿Qué hacemos?». James miró la oscura extensión del océano a su alrededor y luego volvió la vista hacia la cubierta, donde Rousey aún sostenía al osesno, susurrándole palabras suaves mientras lo envolvía con otra manta más gruesa. «Seguimos adelante. Buscaremos un punto de hielo estable cerca de la costa y esperaremos que la señal regrese». Michael asintió y salió a la cubierta para informar a los demás. El Valiant no tenía otra opción más que seguir navegando a través del mar helado,
con la esperanza de que el amanecer trajera una solución. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes gruesas, ocultando las estrellas y sumiendo al mar en una oscuridad inquietante. El Valiant avanzaba lentamente, esquivando con pericia los enormes icebergs que se alzaban como gigantes dormidos en el agua. El barco se balanceaba con cada ola, y el viento seguía rugiendo con fuerza, recordándoles que la tormenta aún no había cedido por completo. En la cubierta, la tripulación se turnaba para vigilar a los Cessno. Nadie quería dejarlo solo. Rosie permanecía sentada junto a él, sus manos descansando sobre la manta que lo cubría. El pequeño ya no temblaba tanto, pero su respiración seguía siendo débil y pausada. De vez en cuando, se estremecía y emitía un gemido casi inaudible, como si en sus sueños aún estuviera atrapado en el hielo flotante, llamando a su madre en medio de la tormenta. Leonard se acercó con una taza de café caliente y se la extendió a Rosie. «Debes descansar un poco. Llevas horas aquí». Ella negó con la cabeza, sin apartar la vista de los Cessno. «No puedo. No sé si va a despertar». Leonard suspiró y se sentó junto a ella. Ambos observaron en silencio al pequeño animal, su respiración leve pero constante, su diminuto cuerpo acurrucado bajo las mantas, buscando un calor que ya casi no recordaba. De repente, el Cessno se movió levemente. Se giró sobre su costado y, con un esfuerzo visible, deslizó su cabeza hasta apoyarla sobre el regazo de Rosie. Ella contuvo el aliento. Leonard la miró sorprendido. «Parece que le gustas». Rosie sonrió débilmente y pasó una mano por el pelaje suave de la cabeza de los Cessno. Solo está buscando calor. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. El pequeño había encontrado en ella un refugio, un consuelo en medio del miedo y la confusión. Las horas pasaron lentamente. El Valiant continuaba su rumbo, el mar seguía agitado, y el viento no cesaba, pero en la cubierta, en ese pequeño espacio cubierto de mantas y luces tenues, existía un rincón de calma y esperanza. El Cessno se quedó dormido, su respiración volviéndose más tranquila. Rosie cerró los ojos un momento, apoyando la cabeza en la pared de la cabina, mientras Leonard seguía vigilando el horizonte, esperando ver tierra o, al menos, un pedazo de hielo firme donde pudieran anclar. Finalmente, en la lejanía, el primer resplandor del amanecer comenzó a filtrarse a través de las nubes. La noche había pasado, y con ella, un nuevo día traía la promesa de salvación. El amanecer llegó lentamente, como una cortina de luz dorada que se filtraba entre las nubes grises. Después de una larga y turbulenta noche, el cielo comenzó a despejarse, revelando destellos de un azul pálido que poco a poco se abría paso entre los restos de la tormenta. El viento aún soplaba con fuerza, pero ya no rugía con la ferocidad de la noche anterior. Las olas, aunque aún agitadas, habían perdido parte de su violencia, y el hielo flotante parecía más estable. En la cabina del Valiant, James ajustó la frecuencia de la radio, esperanzado de que la tormenta ya no interfiriera en la señal. Por unos segundos, solo escuchó estática. Luego, una voz entrecortada emergió del altavoz. «Valiant, aquí estación de rescate de vida silvestre, ¿me reciben?» «Cambio». James intercambió una mirada con Michael y sin perder un segundo tomó el micrófono. «Aquí el Valiant. Hemos rescatado a un Cessno de un témpano de hielo a la deriva. Está débil, pero vivo. Necesitamos coordenadas para entregar al animal». «Cambio». Un breve silencio siguió antes de que la voz del rescatista regresara, esta vez más clara. «Entendido, Valiant. Estamos a 25 kilómetros de su posición, en una estación de investigación en la costa. Podemos enviar un equipo para recibir al cachorro». James asintió y miró por la ventana. En el horizonte, la costa nevada ya se distinguía entre la bruma matinal. «Negativo. Podemos acercarnos a la orilla en un bote salvavidas y entregar a los Cessno directamente». «Cambio».
Afirmativo, Valiant. Los estaremos esperando. James dejó la radio y se giró hacia su tripulación. Nos dirigimos a la costa. Rosie y Leonard, ustedes llevarán a Losesno en el bote. Rosie, quien había pasado la noche vigilando al cachorro, se puso de pie de inmediato. Estoy lista. Leonard asintió. Sabía que esta era la parte final del rescate, pero también la más delicada. En la cubierta, el Losesno aún estaba envuelto en las mantas, su pequeño cuerpo aferrándose al calor que le habían dado. Sus ojos se abrieron con pereza y miraron a Rosie con una expresión de confusión, pero ya no había miedo en su mirada. Vamos, pequeñín. Es hora de llevarte a casa, susurró Rosie mientras lo acariciaba con suavidad. Leonard preparó el bote salvavidas, asegurando el motor y verificando el combustible. Michael ayudó a cargar a Losesno, asegurándose de que estuviera bien envuelto y cómodo dentro de la pequeña embarcación. El Valiant se había detenido cerca de un área con grandes placas de hielo estables, lo suficiente para que pudieran navegar con cuidado hasta la orilla. Con el cachorro entre ellos, Rosie y Leonard bajaron lentamente en el bote, mientras Michael lo sujetaba con la cuerda desde la cubierta. Manténganse atentos a las grietas en el hielo, advirtió James desde arriba. Leonard arrancó el motor y el bote comenzó a moverse, cortando el agua oscura con cautela. Las olas eran engañosas, pero Leonard tenía suficiente experiencia en navegación para evitar cualquier movimiento brusco. Rosie se quedó junto a Losesno, manteniendo una mano firme sobre su lomo para tranquilizarlo. El cachorro se movió ligeramente, para su sorpresa, apoyó la cabeza en su regazo, confiando completamente en ella. Todo está bien, pequeño, casi llegamos, susurró. A medida que se acercaban a la orilla, pudieron ver a lo lejos las figuras de varias personas vestidas con abrigos gruesos, esperando junto a una pequeña estación de rescate. Habían colocado camillas, mantas térmicas y equipo veterinario. Todo estaba listo para recibir a Losesno. Leonard aceleró ligeramente, guiando el bote con precisión hasta el borde del hielo. Cuando finalmente tocaron tierra firme, un par de rescatistas corrieron hacia ellos. ¿Está consciente?, preguntó uno de ellos mientras extendía los brazos para recibir al cachorro. Sí, pero está débil y muy frío, respondió Rosie, levantándolo con cuidado y entregándolo a los veterinarios. El Losesno gimió suavemente, su pequeño cuerpo relajándose entre las manos de los rescatistas. Lo tenemos, dijo una de las veterinarias mientras lo envolvía en una nueva manta más gruesa. Rosie sintió una punzada en el pecho. Había pasado toda la noche junto a él, cuidándolo, asegurándose de que sobreviviera. Ahora tenía que despedirse. El Losesno, envuelto en calor, levantó levemente una de sus patas, como si intentara aferrarse a Rosie por última vez. Tranquilo, estarás bien, dijo, sonriendo con ternura mientras pasaba una última vez su mano por su pelaje. Leonard observó la escena en silencio, con una leve sonrisa. Sabía que este rescate había significado algo más que una simple misión para Rosie. Uno de los rescatistas les hizo un gesto. Hicieron un gran trabajo. Lo llevaremos a nuestra estación para que se recupere. Gracias por traerlo hasta aquí. Rosie asintió con los ojos brillando de emoción. Cuídenlo bien. Los rescatistas cargaron a Losesno en una camilla especial y lo llevaron rápidamente hacia la estación de rescate. En el horizonte, el sol seguía ascendiendo, iluminando la nieve con un resplandor dorado. Leonard puso una mano en el hombro de Rosie y suspiró. ¿Lista para volver al Valiant? Rosie asintió, pero antes de subir al bote, miró una última vez a Losesno, quien ahora estaba en manos seguras. Sí. Leonard encendió el motor y comenzaron a alejarse de la orilla. Desde el Valiant, James y Michael los observaban regresar, satisfechos de que la misión había sido un éxito. El cachorro de oso había sido rescatado,
y ahora tenía una segunda oportunidad. El Ocesno fue trasladado con rapidez a la estación de rescate, donde un equipo de veterinarios y expertos en vida silvestre lo recibió con el cuidado y la calidez que tanto necesitaba. Su pequeño cuerpo, aún tembloroso, fue envuelto en mantas gruesas, y sus patas adoloridas fueron examinadas con delicadeza. Uno de los veterinarios, un hombre de rostro curtido por años de trabajo en el Ártico, deslizó sus manos con suavidad sobre el pelaje húmedo del Ocesno, revisando cada centímetro de su cuerpo en busca de heridas o signos de hipotermia severa. Está débil, pero tiene una gran voluntad de vivir. Se recuperará, informó el veterinario con una leve sonrisa mientras lo colocaban en una camilla especial, diseñada para mantener su temperatura corporal estable. Los rescatistas trabajaron con precisión. Una mascarilla de oxígeno se colocó suavemente sobre su hocico para ayudarlo a respirar mejor, y una bolsa de suero intravenoso quedó preparada en caso de ser necesaria. Cada movimiento era medido y exacto, pues sabían que cualquier error podría comprometer la frágil vida del pequeño. Pero el Ocesno, aunque exhausto, parecía entender que finalmente estaba a salvo. Sus ojos, antes nublados por el miedo y el frío, ahora reflejaban una calma nueva, una chispa de esperanza. Desde el bote, Rousey y Leonard observaban cómo los rescatistas se llevaban al Ocesno hacia el interior de la estación. Era el final de su misión, pero el comienzo de una nueva oportunidad para la pequeña criatura. Cuando llegaron de vuelta al Valiant, James y Michael los esperaban en la cubierta. El viento helado ya no parecía tan cruel, y el mar, aunque aún peligroso, ahora parecía menos amenazante. ¿Lo recibieron bien?, preguntó Michael, cruzándose de brazos. Leonard asintió. Está en buenas manos. Rousey, que había permanecido en silencio, finalmente dejó escapar un suspiro profundo. Sus ojos aún brillaban con la emoción del momento. Hicimos lo correcto. James, con su expresión siempre seria, les dedicó una mirada de aprobación. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos reflejaban orgullo. Hicimos más que eso, dijo con calma. Le dimos una segunda oportunidad. El Valiant comenzó a moverse de nuevo, alejándose lentamente de la costa. En la lejanía, la estación de rescate se volvía cada vez más pequeña, hasta que solo quedó como un punto borroso en el horizonte. El mar de Laptev se extendía frente a ellos, vasto e implacable, pero esa noche no se sentía tan hostil. Rousey apoyó los codos en la barandilla del barco y miró hacia el cielo. La tormenta había desaparecido por completo, y en su lugar, un firmamento despejado se extendía sobre ellos, iluminado por la tenue luz de la aurora boreal. Leonard se paró a su lado, cruzando los brazos. ¿Crees que alguna vez lo veremos de nuevo?, Rousey sonrió, todavía con la imagen del Ocesno en su mente, tan pequeño y vulnerable, pero con una voluntad de vivir tan fuerte como el hielo del Ártico. Tal vez no. Pero sé que estará bien. Michael se unió a ellos, observando el mar con el mismo pensamiento en su cabeza. Si todo sale bien, algún día volverá a la naturaleza. Crecerá, aprenderá a cazar y encontrará su propio camino en este mundo. James, que los escuchaba desde el puente, asintió levemente. Y si tiene suerte, encontrará a su madre. Un silencio respetuoso se apoderó de la cubierta del Valiant, no por tristeza, sino por algo más grande, esperanza. La tripulación del Valiant había visto muchas cosas en su vida en el mar, pero aquel rescate se quedaría con ellos para siempre. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más inhóspitos del mundo, la compasión humana aún tenía un lugar. El barco continuó su viaje hacia el horizonte, dejando atrás una historia que jamás olvidarían. En algún lugar, en la calidez de una estación de rescate, un pequeño Ocesno dormía profundamente, seguro por primera vez en mucho tiempo, soñando con el día en que volvería a caminar sobre el hielo.